por el embargo que pesa sobre sus cuentas. Costa Rica llegó este lunes a los 200.000 casos confirmados de COVID-19, esto a menos de un mes de que cumplamos un año de pandemia. Limón podría recibir cruceros hasta finales del presente año, si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Ola de frío inclemente que azota buena parte de Estados Unidos seguía extendiéndose este martes tras cobrarse la vida de 10 personas y dejar sin energía eléctrica a millones. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, reconoció que le da vergüenza la incapacidad de dar un servicio de calidad relacionado con los trámites de la licencia de conducir. La marca asegura que en los últimos meses se han pensionado funcionarios que no se han podido sustituir y que aún restan otro poco más. Incapacidad para proveer un servicio público de calidad con los trámites de las licencias. Eso fue lo que aseveró el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, tras consultas de la prensa sobre la calidad de dicho servicio que se brinda a través de la Dirección de Educación Vial. Así lo señaló el jerarca este lunes en una conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Cuando se abren espacios, 10.000, 20.000 espacios para exámenes de licencia, a mí, se lo voy a decir como ministro, me da vergüenza que la capacidad nuestra se agote en menos de 5 minutos y se queda una cantidad enorme de gente sin poder hacer el examen. Y eso es la responsabilidad nuestra, que eso no suceda, Además, Méndez Mata señaló que en los últimos meses se han pensionado una cantidad de funcionarios que no han podido restituir, por lo que agrava aún más la situación. Se nos fueron 25 funcionarios pensionados que no podemos restituir solamente de ese departamento. Y hemos sido advertidos de que en lo que va de aquí al mes de septiembre, la cantidad de pensionados de ese departamento posiblemente se duplica y no los podemos sustituir. Entonces, la decisión casi no la podemos demorar. En este sentido, el ministro del MOP indicó a un medio de prensa que se está valorando la opción de que la gestión y administración de trámites sobre las pruebas teóricas y prácticas de manejo sea trasladada al Banco de Costa Rica, pues esta entidad financiera ya gestiona parte de estos trámites, como la renovación y la emisión de las licencias de conducir. De hecho, días atrás la Dirección de Educación Vial informó que el comprobante de pago para realizar dichas pruebas tendrá una extensión en su validez de 12 a 18 meses, debido a que durante la pandemia la capacidad de atención de dichas oficinas se redujo en un 50%. De hecho, días atrás la Dirección de Educación Vial informó que el comprobante de pago para realizar dicha prueba tendrá una extensión en su validez de 12 a 18 meses, debido a que durante los meses de pandemia la capacidad de atención de dichas oficinas se redujo en un 50%. El Incofer permitirá llevar pasajeros de pie en los trenes a partir de la próxima semana. Para esto deberán cumplirse una serie de condiciones como el uso obligatorio de mascarilla, aforos limitados, limpieza y desinfección diaria de los vagones y un tiempo máximo de 55 minutos por viaje. No se permitirá ingerir alimentos dentro de las máquinas o hablar entre pasajeros. A partir del lunes 22 de febrero próximo, habilitaremos espacios para personas de pie en los servicios de tren. En el caso de los trenes Apolo viajarán 29 personas de pie por tren y con respecto a las locomotoras, en cada coche viajarán 9 personas de pie. Estas medidas pretenden reforzar el compromiso de la institución con la salud pública, con sus pasajeros y colaboradores.
Existen estudios internacionales sobre el foco de contagios y en los cuales se han podido observar que, bajo el acatamiento de los protocolos, el transporte público tiene los menores porcentajes de brotes relacionados. Es por esto que nos encontramos muy satisfechos de contar con esta aprobación y así poder transportar más pasajeros de manera segura en todos nuestros servicios, contribuyendo así con la reactivación económica de nuestro país. Durante esta semana, la institución trabajará en la demarcación de los trenes y dará capacitación al personal de la tripulación sobre los lineamientos de estos protocolos. El país contará con una agencia espacial costarricense que se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en materia. Además, permitirá realizar pasantías en la NASA y servirá para realizar intercambios de información con otras agencias. Este centro espacial se ubicará en Liberia, Guanacaste, para aprovechar la Agencia Espacial Costarricense se dedica a la investigación e innovación en esa materia. Servirá para la capacitación y exposición de expertos internacionales. Esto, además, permitirá que Costa Rica pueda intercambiar información con otras agencias como la NASA, así como la Agencia Espacial de Japón. Este proyecto de ley contó con el apoyo de 37 diputados. Costa Rica cuenta con una contraparte para poder hacer convenios de alto impacto para las agencias de países amigos, como la NASA, las agencias espaciales europeas, japonesas, coreanas, para mencionar solo algunas con las que podría tener alianzas estratégicas para beneficio del país. Según destacó la diputada Aida Montiel, proponente de la iniciativa, la agencia espacial, que se espera traerá inversiones aeroespaciales, contará con el apoyo de las universidades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una entidad científica y tecnológica con criterio eminentemente técnico. La agencia se plantea como un organismo altamente eficiente que no busca crear trabas al desarrollo espacial en el ámbito público-privado, sino que más bien busca enfocar esos esfuerzos en beneficio de las organizaciones empresariales, académicas y de gobierno. La agencia financiará sus operaciones con los ingresos propios que resulten de la venta del portafolio de productos y servicios, créditos, donaciones y durante los primeros 5 años de vigencia de la ley, recibirá un aporte de las instituciones del sector público no financiero, con excepción del Gobierno Central, la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE y las universidades públicas. La presidenta ejecutiva de Habdeba, Andrea Centeno, asegura que la reestructuración de esta institución está paralizada por el embargo que pesa sobre sus cuentas, por lo que solicitaron al Juzgado de Trabajo liberar esos recursos, tal y como lo ordenó un juez desde octubre del 2020. El proceso de transformación de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Habdeba, no se pudo concretar debido a que las cuentas de la institución fueron embargadas por 5.300 millones de colones. Pese a que en octubre del año anterior un juez ordenó levantar la medida, a la fecha los recursos siguen congelados. Según la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno, esto complica aún más la situación financiera de Habdeba, por lo que pidieron al Juzgado de Trabajo de Limón que acelere el paso en el levantamiento del embargo, que pesa sobre las cuentas de la institución. Nosotros logramos en 5 meses reducir planilla de Habdeba un 50%. Fue un proceso acelerado, responsable, rápido, conocedores de que esa era la mejor oportunidad que tenía Habdeba. Nos dejó hacerlo de noviembre a diciembre, diciembre a enero, enero a febrero, febrero a marzo, marzo a abril. Cuando cae el embargo en mayo nos pone un freno definitivo al rubro más importante de la transformación, que era el bajo del gasto por planilla. Se puede decir perfectamente, eso fue lo que nos detuvo el proceso. Pese a los recortes en gastos, la jerarca de Habdeba asegura que el embargo, sumado a la falta de cruceros y a no contar con acceso a créditos, pone en riesgo las operaciones de Habdeba, así como el pago de salarios de 510 funcionarios que tampoco se pueden cesar de su cargo, pues no cuentan con los recursos. Hay gente que se pregunta, ¿pero por qué no cesa más personas? Bueno, porque los dineros para pagarles sus derechos, los que nos dio la ley, son los que están congelados por el embargo. Así que no puedes cesar gente a la cual no le puedes prometer el cumplimiento de un derecho laboral.
Este embargo fue solicitado por el Sindicato de Trabajadores de Habdeba Sintrahab por el supuesto incumplimiento de parte de la institución de los beneficios en la convención colectiva. A partir de este 15 de febrero, el IMAS abre la oportunidad para que nuevos interesados en becas de educación se inscriban para realizar la solicitud. Se estima aún que están pendientes de asignar 20.000 ayudas. El trámite será vía telefónica. Desde este lunes, quienes deseen optar por una beca de educación podrán realizar la solicitud ante el Instituto Mixto de Ayuda Social mediante una llamada telefónica. Según el ministro de Desarrollo, Emilio Arias, están pendientes de asignar cerca de 20.000 becas para este nuevo curso electivo. Será el IMAS el encargado de realizar los depósitos y asignaciones de las becas de educación y no el Fondo Nacional de Becas. La solicitud de las nuevas becas las pueden realizar vía telefónica al 800-000-4627. Nos queda pendiente trabajar con la asignación de nuevos beneficios, alrededor de unos 20.000, que podrán ser obtenidos sacando una cita en el 800-000-4627 a partir del 15 de febrero. También trabajamos con los estudiantes que pasaron de sexto a séptimo, los cuales no necesitan ir a las oficinas del IMAS. No obstante, para que los recursos que han sido aprobados y que están reservados puedan acreditarse, esperaremos que el Ministerio de Educación Pública, más tardar la primera semana de marzo, nos remita los registros de matrícula y en el momento en el que lo crucemos, podremos entonces hacer esa asignación ya en las respectivas cuentas. El ministro de Planificación y presidente del IMAS además informó de posibles inconsistencias en cerca de 20.000 beneficiarios, quienes serán analizados una vez que se complete la matrícula y se genere el reporte del Ministerio de Educación Pública, por lo que se espera que a la primera semana de marzo ya estén depositados los dineros. Además recordó que las nuevas cartas de compromiso de los estudiantes que pasan de sexto grado a séptimo se pueden realizar mediante la declaración en audio en la línea telefónica 800-000-4627 en la opción 4. El proceso no tiene costo alguno y se requiere un máximo de 10 minutos. Para el 2021 se espera otorgar más de 181.000 transferencias a estudiantes de secundaria conocidas como las becas de Avancemos, de las cuales 32.000 son estudiantes que proceden de ciclos de primaria y dejarán de recibir un beneficio promedio de 18.000 y a estos se les asignará uno de 30.000 colones. Además, en el programa Crecemos, dirigido a estudiantes de primaria y primera infancia, se otorgarán más de 40.000 nuevas becas. La limpieza en este nuevo inicio del curso lectivo se convirtió en un elemento clave para el retorno a clases presenciales. Sin embargo, la realidad de muchos centros educativos los obliga a trabajar con limitados implementos. En nuestra sección Aprendizaje en Pandemia, le mostramos el sentir de Isabel Araya, encargada de la limpieza de la escuela multinivel en Alto de Araya. Pero a mí me gustaría manejar más el alcohol líquido porque se anda para echarle a los pupitres y de todo. Entonces yo creo que esa es una carencia muy grande la que estamos necesitando en este momento. Y el servicio de agua que nos falta, a veces nos falta mucho el agua. El agua llega muy poquita. Si se abre el tubo que está abajo, aquí nos quedamos sin agua. Y si se abre aquí, allá nos quedamos sin agua. Sí, más que todo en los baños, en los servicios sanitarios, llega muy poca agua. Costa Rica llegó este lunes a los 200.000 casos confirmados de COVID-19. Esto a menos de un mes de que cumplamos un año de pandemia. No obstante, a pesar de la disminución de los contagios, una epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social advierte que en algunas comunidades del país apenas está iniciando la primera ola pandémica. En este momento, nosotros podemos tener transmisión comunitaria muy activa, muy sostenida en algunas localidades y en otras solo casos muy esporádicos. Entonces, ese comportamiento es el que hay que entender para entender por qué se dan diferentes tipos de medidas en diferentes lugares y en diferentes momentos. Giselle Guzmán es médico y epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ella ha seguido de cerca el avance del SARS-CoV-2 en Costa Rica y asegura que las etapas de la pandemia no se viven igual en las diversas partes del país. El país está diciendo, bueno, el número de reproducción de casos, o sea,
De cada 100 personas que tienen COVID, van a generar más o menos 83 casos porque está menor a 1, el famoso R, está menor a 1. Pero esto no es igual en todo el país, Henry. Esto no es igual, por eso es que no es lo mismo las medidas que yo tome en Corredores o en la zona sur a las medidas que yo tome, por ejemplo, en Santa María de Dota. Son cosas muy, muy diferentes. Y esto depende a esa capacidad de contagio que se encuentra en esa localidad. La experta asegura que los gobiernos locales y autoridades regionales son las que deben estar más atentas al avance del virus de cara a cada una de sus realidades, pues no es lo mismo un 1% de contagio en Corredores que esa misma cifra en Alajuelita. Y yo mando a mis chiquitos a la escuela en Corredores, tengo que tener medidas muy diferentes así yo los mando en Santa María de Dota, porque el contagio es diferente en cada localidad. Y aquí necesitamos que la gente entienda que lo que dicen a nivel nacional es una cosa como muy promedio, como en promedio, pero los datos del nivel local, del gobierno local, de la municipalidad local, del ministerio local, de la caja a nivel local, es lo que nosotros tenemos que seguir las recomendaciones porque están adaptadas a lo que sucede en ese lugar. A la fecha, Alajuela, Pérez Celedón, Desamparados, San José y Corredores son los cantones con más casos activos, mientras que en Dota, Ojancha y Tarrazú no se presentaron nuevos casos. Este 15 de febrero, Costa Rica llegó a los 200.024 casos confirmados de COVID-19, esto a 18 días de que el país cumpla un año de pandemia, además de contabilizar 2.730 fallecidos. Más de 42.000 personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. En total, Costa Rica ha alcanzado una tasa de vacunación de 1,88 por cada 100 habitantes. Un total de 42.553 personas en nuestro país ya cuentan con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19. Así lo muestran los datos del Sistema de Información de Vacunas de la Caja del Seguro Social. Según la doctora Leandra Abarca, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, el avance en la aplicación de segundas dosis permite ir creando una barrera de protección en torno a la población que podría ser más vulnerable ante la COVID. En total, los equipos de inmunización de la Caja han aplicado 96.948 vacunas entre primeras y segundas dosis, alcanzando una tasa de vacunación nacional de 1,88 por cada 100 habitantes. La doctora Barca explicó que de ese total, 81.000 han sido aplicadas a trabajadores de primera respuesta y 15.000 en personas adultas mayores y trabajadores de hogares de larga estancia. Pero ¿cómo se comparan estas cifras con países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Israel? Lo vemos en esta animación de la página Nuestro Mundo en Datos, la cual recopila la información de la OMS, Ministerios de Salud y gobiernos. Si observamos, Estados Unidos ha sido el país con mayor vacunación, con la aplicación de 52 millones de vacunas, Israel con 6.600.000, Canadá con 1.200.000, México con 749.000, Argentina con 609.000 y Costa Rica con 96.000. Pero si lo vemos a vacunación por cada 100 habitantes, el orden cambia y con ello la posición de nuestro país. Israel es el país del mundo con mayor avance, con 76 vacunas por cada 100 habitantes, Estados Unidos 16, Canadá 3,33, Costa Rica 1,90, Argentina 1,35 y México 0,58. Desde el 14 de diciembre se registra en el mundo el inicio de la vacunación contra la COVID-19 y la carrera de los países y de la industria ha permitido que a la fecha se hayan aplicado en todo el mundo de manera oficial 178 millones de vacunas. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica.
Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información. Limón podría recibir cruceros hasta finales del presente año si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Esto ha sido una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Luego de casi un año de permanecer paralizada, la industria de los cruceros busca resurgir tras el impacto de la pandemia. Según la presidenta ejecutiva de Habdeba, Andrea Centeno, se prevé que la recuperación de este sector turístico sea lenta. Y si las condiciones epidemiológicas lo permiten, es posible que el puerto de Limón podría recibir estas embarcaciones hasta en noviembre del 2021. Es una de las industrias más golpeadas por el COVID a nivel global y lo que se habla es que podría haber esperanza de que se reactiven a final de año, alrededor de noviembre de este año. Ya hay pequeños buques que navegan en el lado de Europa, que son los primeros que han tomado pues la decisión de hacerlo bajo ciertas medidas de control. De este lado, de este hemisferio, pues sería hasta finales de año lo que se vislumbra en este momento. De permitir el ingreso de buques, el sector deberá adaptarse a los protocolos y cambios para el manejo de los turistas. Se nos está pidiendo a las autoridades portuarias que pensemos, por ejemplo, en atención y servicio al cliente en burbujas. Hay que mejorar los protocolos. Costa Rica ya tiene un protocolo de atención totalmente diferente al que teníamos antes, a los cruceristas, a los buques, a las tripulaciones, la trazabilidad de la gente, a dónde va en tours, cómo va, cómo se reporta su reingreso a la nave, es totalmente distinta. Así que va a ser una recuperación pues lenta, creemos, pero que podríamos empezar a ver, ojalá, a finales de este año. Según datos de Habdeba, por cada crucero que ingresa al país se generan hasta $350,000 que beneficiaban a los destinos que visitaban sus pasajeros. Largas filas y presas se reportaron este martes en el sector de la Firestone debido a la medida de reducción de carriles que se aplicará tras la ampliación del paso a desnivel. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas para evitar los congestionamientos en este sector. Los conductores que suelen transitar la ruta General Cañas en el sector de la Firestone deberán de armarse de paciencia debido a que una serie de cambios viales iniciarán a regir a partir de este martes. Se trata de la reducción a 3 carriles y un carril que se dedicará exclusivamente al paso del transporte público. ¿En qué consisten estos cambios? Básicamente con las obras que se van a iniciar a la altura de la intersección de la Firestone, vamos a tener una limitación en la cantidad de carriles disponibles. En una primera etapa vamos a tener 3 carriles disponibles, por lo cual vamos a aprovechar para realizar una regulación de carril reversible. Y además de eso, aprovechar el hecho de que vamos a tener 3 carriles para priorizar lo que es el transporte público. En este caso, en horas de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, van a quedar 2 carriles en el sentido Alajuela-San José y uno en el sentido contrario. Donde tenemos los 2 carriles, el carril derecho va a utilizarse exclusivo para el transporte público. Ya después de mediodía el carril se hace reversible, por lo tanto en la hora pico de la tarde vamos a tener 2 carriles en el sentido San José Alajuela y uno en el sentido contrario. En esa oportunidad de 4 de la tarde a 7 de la noche el carril derecho será exclusivo para transporte público. En el caso de la ampliación que se va a realizar en el puente de Río Segundo, ahí no vamos a poder priorizar el transporte público en virtud de que solamente vamos a contar con 2 carriles de circulación, uno por sentido. Durante esta semana se han reportado presas y filas en el sector donde se realizan los trabajos. Para evitar el colapso de las vías, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes instaron a los conductores a tomar rutas alternas para ayudar a descongestionar. Los trabajos que se realizarán en este sector contemplan incrementar el paso de nivel actual de 6 a 8 carriles, 4 carriles por sentido en la ruta 1 y de 2 a 4 carriles, es decir, 2 carriles por sentido en la vía transversal ruta 129. También incluyen el mejoramiento de las zonas de aproximación a esos sectores. Los trabajos se unen a la ampliación de los puentes sobre Río Ciruelas y Río Alajuela. La construcción de estas obras empezó en enero anterior y se extenderá por 12 meses, que se dividirán en 3 etapas. El costo de la obra es de $4.5 millones.
En nuestra acostumbrada sección Animales en Libertad, hoy le traemos amenas imágenes de un paseo familiar de osos hormigueros. Veamos. Iniciamos la semana con una hermosa imagen. Se trata de dos miembros de la familia oso hormiguero. Vemos cómo madre e hijo se pasean por la finca Las Catalinas en Guanacaste. Esta imagen fue captada por la organización Guanacaste Wildlife Monitoring. El oso hormiguero se caracteriza por el tono negruzco de su piel, con variable cantidad de mezclilla blanca, manos con 4 dedos, pie con 5 garras moderadas. Las otras imágenes que le mostramos fueron captadas en La Paz Community School y el Hotel Sugar Beach en Guanacaste, pero estas especies también habitan Tortuguero y la península de Osa. Se alimentan principalmente de larvas de abejones y otros insectos, principalmente hormigas y termitas. Vamos a hacer un repaso por el campo deportivo. El fin de semana, Herediano sumó su tercer juego anotando 2 o más goles, pero otra vez volvió a recibir tantos productos de errores. Esa es la tarea más urgente del nuevo técnico rojiamarillo, Luis Antonio Marín, considerando que su siguiente juego es ante Saprissa, el equipo más goleador. En medio del mal inicio del torneo para el team, la zona defensiva es la que se ha visto más vulnerable. El equipo florense es el segundo más goleado del Clausura 2021 y el único que ha recibido anotaciones en todas las fechas del certamen. 13 tantos ha encajado el subcampeón nacional, al que solo supera Cartaginés con 14 goles en contra. El mal hacer en zona baja durante la etapa del entrenador mexicano Fernando Palomeque se vio reflejado en que Herediano no repitió la formación en la línea defensiva en ninguna de las 6 primeras fechas, incluso utilizó 2 sistemas diferentes. Tras la salida del técnico azteca y a pesar de que en los últimos 2 compromisos el team vio vulnerado su marco, con Pablo Salazar como interino y en el debut de Luis Marín, los florenses ya pintan una línea defensiva estable. Brian Segura en el arco, Keiner Brown y Ariel Soto en el centro de la saga, y Orlando Galo y Soander Zúñiga por las bandas, fueron titulares en las victorias ante Cartaginés y Santos respectivamente. Luis Marín es consciente de que debe mejorar todas las líneas, pero la defensa es la más preocupante y una de las filas más delicadas para cualquier equipo. Quiere volver a hacer lo que hizo con Santos, al que en este torneo dejó como sublíder y con la tercera mejor defensa, luego de las primeras 7 fechas. Creo que nos falta mucho trabajo todavía. Todavía falta afinar muchísimas cosas para ver el Herediano que yo quiero ver. Esa es la realidad. Si usted ve el Santos de Guaples, prácticamente lo que ellos hicieron es lo que yo quiero que hagamos en muchas partes, que es que el trabajo acumulado que tienen ellos de lo que está ahí. Falta mucho todavía trabajo. Es decir, en una semana no es fácil, es como agarrarse, ver, conocer qué está pasando en el interno, porque una cosa es lo que usted ve de afuera y otra cosa lo que usted ya ve día al día. Mejorar en defensa es urgente para Marín y sus dirigidos, debido a que en la próxima fecha Herediano visitará al equipo más goleador del certamen, Saprissa, el domingo a las 6 de la tarde en Tibás. Los morados han anotado 18 veces en 8 encuentros y el fin de semana anterior le marcaron 4 veces a Limón FC. Los florenses necesitan ganar para seguir en la pelea por los puestos de clasificación. Hoy son octavos con 9 puntos, 3 menos que Jicaral, que ocupa el 4º lugar. Una derrota los volvería a alejar de la parte alta de la tabla.
Jainer Segura ha dirigido a Alajuelense en los últimos 2 encuentros y la situación se podría repetir este fin de semana, ya que los manudos no saben cuándo tendrán a su técnico de cabecera, Andrés Carevic, de regreso. El lunes 8 de febrero, luego de vencer a Saprissa por partido doble, primero en la final de la Liga CONCACAF y luego un campeonato nacional, el técnico Andrés Carevic viajó a Santa Fe, Argentina, para visitar a su padre y acompañar a su familia, ya que su progenitor se encuentra en una delicada situación de salud. Han pasado 9 días y se han disputado 2 encuentros sin que el timonel esté en el banquillo manudo. Este periodo será mayor, ya que el regreso de Carevic es aún incierto. Según indicó el gerente deportivo Agustín Lleida, Alajuelense no le pone fecha de regreso, sino que le dieron vía libre para que vuelva cuando su situación personal lo amerite. Mientras tanto, los asistentes técnicos Jainer Segura y Mario Acosta seguirán dirigiendo al campeón nacional, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Según Segura, quien ha sido la figura visible en los compromisos frente a Grecia y Jicaral, Carevic sigue dirigiendo a la distancia y que lo que se plasma en las alineaciones y en la cancha son decisiones tomadas en conjunto con el argentino. Incluso, el asistente técnico aseguró que Carevic estuvo en contacto durante el partido frente a los griegos y que formó parte de la charla al final del compromiso. Siempre estamos en contacto con Andrés antes del partido, después del partido contra Grecia, pues nos reunimos y hablamos y empezamos junto lógicamente liderado por él, empezamos a tomar decisiones, a ver el 11 que podía iniciar y todo, etc. Eso lo he conversado ya muchas veces y nuevamente lo reitero, pues acá la cabeza de la institución es Andrés. Carevic dirigió los primeros 8 partidos de la liga en este año, 6 en torneo local y 2 en CONCACAF, con un balance de 5 victorias y 3 empates. De no cambiar la situación del padre de Carevic, Segura volverá a dirigir este domingo en la visita de Alajuelense al Cartaginés, en un compromiso en el que los manudos buscarán mantener su invicto y consolidarse en la cima del clausura. A la espera de qué sucederá con el técnico argentino, la liga cerrará la primera vuelta del torneo en casa ante Sporting FC y luego de visita frente a Guadalupe FC. Limón no arranca en este clausura 2021 y se le comienza a hacer tarde. Los caribeños están estancados en el fondo de la tabla, pero aspiran a un cambio sustancial en las próximas jornadas. El equipo adquirió refuerzos, invirtió y cambió de timonel, pero Limón no ha logrado salir del sótano, aunque la verdad es que desde inicios del certamen la dirigencia habló de un plan a mediano plazo que empezaría a verse en el 2022. No obstante, quedar de últimos en este torneo no sería una buena política, ya que tendrían que medirse al Sporting en la liguilla del no descenso. Este domingo ante el Saprissa se dio un ligero esbozo de lo que quiere su técnico, pero en el primer tiempo fueron en plenitud lo que ha pasado durante el campeonato, errores y desatenciones. El primer tiempo, no sé, o sea, yo no le encuentro más que una sola explicación, o sea, respetamos demasiado al rival. Respetábamos, estábamos temerosos, estábamos sin confianza con el balón, uno desgastándose, pegando gritos constantemente. Fue algo tan extraño, no sé, se la dábamos más a los del color morado que a los blancos. Nos hicieron 2 goles de saque banda. Limón tendrá que buscar de nuevo subir la cabeza en momentos de apremio. Lo espera el derbi del Caribe el fin de semana, ante el Santos, otra dura prueba para los de Casas. La ola de frío inclemente que azota buena parte de Estados Unidos seguía extendiéndose este martes tras cobrarse la vida de 10 personas y dejar sin energía eléctrica a millones, incluso en estados del sur como Texas, con temperaturas generalmente moderadas. Una ola de frío polar congela Estados Unidos. La nieve y las bajas temperaturas se extendían el martes, incluso en estados del sur como Texas, más acostumbrados a las olas de calor que al frío intenso. En algunos sitios, las temperaturas llegaron a 18 grados Celsius bajo cero el fin de semana. Los habitantes de las ciudades texanas se mantenían encerrados en sus casas, muchos por falta de abrigo suficiente, en un estado donde las temperaturas promedio rondan los 20 grados. Pero los niños igual encontraron la forma de jugar en la nieve. No tenemos trineos aquí en Houston, obviamente, porque no hay montañas,
así que estos son para dunas de arena, pero los estamos usando porque también funcionan para la nieve. Pero no todo es diversión. A causa de las fuertes nevadas, las heladas y las medidas para evitar la sobrecarga de la red, casi 2.800.000 hogares en Texas se quedaron sin electricidad el lunes y otros amanecieron sin agua. No tenemos agua. Cuando nos despertamos esta mañana vimos que nuestras cañerías estaban congeladas y no hay agua en la casa. Nuestro vecino acaba de conseguirnos un tanque de propano para intentar descongelar nuestras tuberías porque están congeladas. No estamos acostumbrados a esto en Texas. Las autoridades han atribuido una decena de muertes al mal tiempo y llamaron a la población a extremar los cuidados al viajar en estas condiciones peligrosas. Además de Texas, otros estados como Alabama, Oklahoma, Kansas, Mississippi y Oregon han declarado el estado de emergencia. Y las previsiones indican que las condiciones extremas se extenderán todavía más al sur. La justicia neerlandesa ordenó levantar el toque de queda decretado para enfrentar al COVID-19 y que provocó las peores protestas de las últimas décadas. Un tribunal de La Haya lo consideró una violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada. No más toque de queda en Países Bajos. Un tribunal de La Haya ordenó el martes el levantamiento de la medida, en vigor desde el 23 de enero, para enfrentar la pandemia de coronavirus. Según el fallo, se trata de una violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada. Creo que es muy importante que el tribunal concluya que ya no hay razón para el toque de queda, así que todo el mundo está feliz. Vi que Internet explotaba de gente feliz porque realmente no hay razón para un toque de queda. Personalmente entiendo que algunas personas quieren que desaparezca el toque de queda, pero apoyo al gobierno y con la variante británica del virus creo que es mejor hacer todo lo posible para limitar la propagación del virus. Era la primera vez que se decretaba un toque de queda en territorio neerlandés desde la Segunda Guerra Mundial. Su implementación motivó multitudinarias protestas en varias ciudades que se saldaron con decenas de arrestos. El precio del Bitcoin superó este martes los $50.000, algo inédito en el sector de las criptomonedas, y sigue batiendo récords gracias al interés de los grandes bancos y de compañías como Tesla. Un nuevo récord para el Bitcoin. El precio de esta criptomoneda alcanzó el martes su máximo histórico y superó por primera vez los $50.000. Tras una subida vertiginosa en 2020, ha quintuplicado su valor de hace un año. Pero mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios del año siguiente. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció sorpresivamente que había invertido $1.500 millones en estas criptomonedas. Además, grupos bancarios y financieros están cada vez más interesados, y la semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, así como Mastercard, anunciaron nuevos proyectos en el sector. Irán quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y pide a la Unión Europea ayuda para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acelere el proceso. Irán quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y pide a la Unión Europea ayuda para que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, acelere el proceso. Las duras sanciones internacionales impuestas al régimen iraní ahogan cualquier intento de reconducir la maltrecha economía del país. Hay asuntos específicos en los que la Unión Europea puede y debería intervenir. Uno de estos asuntos, mencionado por nuestro ministro de Exteriores, es sobre el papel que puede jugar la Unión Europea en orden a facilitar la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear. Así que el papel que la Unión Europea puede tener se basa en lo que está escrito en el acuerdo y en la resolución 2231 de Naciones Unidas. De entrada, Biden es favorable a que Estados Unidos vuelva al acuerdo, siempre y cuando Irán cumpla con las restricciones
previstas en el texto. No hay lugar para las armas nucleares en nuestra doctrina de defensa. El decreto de nuestro líder supremo ha mostrado claramente que Irán no tiene interés alguno en poseer armas nucleares. De hecho, las armas nucleares están prohibidas en base al edicto de nuestro líder supremo. En consecuencia, no tenemos ningún interés en adquirir armas nucleares y no ha habido cambio alguno en nuestra política a este respecto. Los próximos días son cruciales. El Parlamento iraní aprobó una ley que entraría en vigor a finales de esta semana para dejar de someterse a las férreas inspecciones internacionales. Y sin inspecciones, aumentarían las dudas sobre su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, los analistas esperan gestos positivos por ambas partes. Hacemos nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con más información. En nuestro espacio de Documentales UNED, la era de sembrar nos beneficia a nivel ambiental. Una familia campesina nos acerca a la historia de la finca orgánica, un ejemplo de que la transformación de producción orgánica es posible. Este miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias de hoy miércoles 17 de febrero. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este ratito de información nacional e internacional. Recordarles, por supuesto, de inmediato nuestras redes sociales. En Facebook usted nos encuentra como CINAR Costa Rica Noticias y en Twitter como @CINAR Noticias. Vamos a hacer un repaso en nuestros titulares. Presidenta ejecutiva de Habdeba, Andrea Centeno, asegura que la reestructuración de esa institución está paralizada por el embargo que pesa sobre sus cuentas. Costa Rica llegó este lunes a los 200,000 casos confirmados de COVID-19, esto a menos de un mes de que cumplamos un año de pandemia. Limón podría recibir cruceros hasta finales del presente año, si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Ola de frío inclemente que azota buena parte de Estados Unidos seguía extendiéndose este martes tras cobrarse la vida de 10 personas y dejar sin energía eléctrica a millones. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, reconoció que le da vergüenza la incapacidad de dar un servicio de calidad relacionado con los trámites de la licencia de conducir. El jerarca asegura que en los últimos meses se han pensionado funcionarios que no se han podido sustituir y que aún restan otro poco más. Incapacidad para proveer un servicio público de calidad con los trámites de las licencias. Eso fue lo que aseveró el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, tras consultas de la prensa sobre la calidad de dicho servicio que se brinda a través de la Dirección de Educación Vial. Así lo señaló el jerarca este lunes en una conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Cuando se abren espacios, 10,000, 20,000 espacios para exámenes de licencia,
A mí, se lo voy a decir como ministro, me da vergüenza que la capacidad nuestra se agote en menos de 5 minutos y se queda una cantidad enorme de gente sin poder hacer el examen. Y eso es la responsabilidad nuestra, que eso no suceda, que eso no suceda. Además, Méndez Mata señaló que en los últimos meses se han pensionado una cantidad de funcionarios que no han podido restituir, por lo que agrava aún más la situación. Se nos fueron 25 funcionarios pensionados que no podemos restituir solamente de ese departamento. Y hemos sido advertidos de que en lo que va de aquí al mes de septiembre, la cantidad de pensionados de ese departamento posiblemente se duplica y no los podemos sustituir. Entonces, la decisión casi no la podemos demorar. En este sentido, el ministro del MOP indicó en medio de prensa que se está valorando la opción de que la gestión y administración de trámites sobre las pruebas teóricas y prácticas de manejo sea trasladada al Banco de Costa Rica, pues esta entidad financiera ya gestiona parte de estos trámites, como la renovación y la emisión de las licencias de conducir. De hecho, días atrás la Dirección de Educación Vial informó que el comprobante de pago para realizar dichas pruebas tendrá una extensión en su validez de 12 a 18 meses, debido a que durante la pandemia la capacidad de atención de dichas oficinas se redujo en un 50%. De hecho, días atrás la Dirección de Educación Vial informó que el comprobante de pago para realizar dicha prueba tendrá una extensión en su validez de 12 a 18 meses, debido a que durante los meses de pandemia la capacidad de atención de dichas oficinas se redujo en un 50%. El Incofer permitirá llevar pasajeros de pie en los trenes a partir de la próxima semana. Para esto deberán cumplirse una serie de condiciones como el uso obligatorio de mascarilla, aforos limitados, limpieza y desinfección diaria de los vagones y un tiempo máximo de 55 minutos por viaje. No se permitirá ingerir alimentos dentro de las máquinas o hablar entre pasajeros. A partir del lunes 22 de febrero próximo, habilitaremos espacios para personas de pie en los servicios de tren. En el caso de los trenes Apolo viajarán 29 personas de pie por tren y con respecto a las locomotoras, en cada coche viajarán 9 personas de pie. Estas medidas pretenden reforzar el compromiso de la institución con la salud pública, con sus pasajeros y colaboradores. Existen estudios internacionales sobre el foco de contagios y en los cuales se han podido observar que, bajo el acatamiento de los protocolos, el transporte público tiene los menores porcentajes de brotes relacionados. Es por esto que nos encontramos muy satisfechos de contar con esta aprobación y así poder transportar más pasajeros de manera segura en todos nuestros servicios, contribuyendo así con la reactivación económica de nuestro país. Durante esta semana, la institución trabajará en la demarcación de los trenes y dará capacitación al personal de la tripulación sobre los lineamientos de estos protocolos. El país contará con una agencia espacial costarricense que se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en materia. Además, permitirá realizar pasantías en la NASA y servirá para realizar intercambios de información con otras agencias. Este centro espacial se ubicará en Liberia, Guanacaste, para aprovechar la similitud de las condiciones climáticas y geográficas que cuenta esta provincia con Florida, donde se ubica el Centro Espacial de la NASA. La Agencia Espacial Costarricense se dedicará a la investigación, desarrollo e innovación en esa materia y también servirá para la capacitación y exposición de expertos internacionales. Esto además permitirá que Costa Rica pueda intercambiar información con otras agencias como la NASA, así como la Agencia Espacial de Japón. Este proyecto de ley contó con el apoyo de 37 diputados. Costa Rica cuenta con una contraparte para poder hacer convenios de alto impacto para las agencias de países amigos, como la NASA, las agencias espaciales europeas, japonesas, coreanas, para mencionar solo algunas con las que podría tener alianzas estratégicas para beneficio del país. Según destacó la diputada Aida Montiel,
proponente de la iniciativa, la Agencia Espacial, que se espera traerá inversiones aeroespaciales, contará con el apoyo de las universidades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una entidad científica y tecnológica con criterio eminentemente técnico. La agencia se plantea como un organismo altamente eficiente que no busca crear trabas al desarrollo espacial en el ámbito público-privado, sino que más bien busca enfocar esos esfuerzos en beneficio de las organizaciones empresariales, académicas y de gobierno. La agencia financiará sus operaciones con los ingresos propios que resulten de la venta del portafolio de productos y servicios, créditos, donaciones y durante los primeros 5 años de vigencia de la ley recibirá un aporte de las instituciones del sector público no financiero, con excepción del Gobierno Central, la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE y las universidades públicas. La presidenta ejecutiva de Habdeba, Andrea Centeno, asegura que la reestructuración de esta institución está paralizada por el embargo que pesa sobre sus cuentas, por lo que solicitaron al Juzgado de Trabajo liberar esos recursos, tal y como lo ordenó un juez desde octubre del 2020. El proceso de transformación de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica, Habdeba, no se pudo concretar debido a que las cuentas de la institución fueron embargadas por 5.300 millones de colones. Pese a que en octubre del año anterior un juez ordenó levantar la medida, a la fecha los recursos siguen congelados. Según la presidenta ejecutiva de la institución, Andrea Centeno, esto complica aún más la situación financiera de Habdeba, por lo que pidieron al Juzgado de Trabajo de Limón que acelere el paso en el levantamiento del embargo, que pesa sobre las cuentas de la institución. Nosotros logramos en 5 meses reducir planilla de Habdeba un 50%. Fue un proceso acelerado, responsable, rápido, conocedores de que esa era la mejor oportunidad que tenía Habdeba. Nos dejó hacerlo de noviembre a diciembre, diciembre-enero, enero-febrero, febrero-marzo, marzo-abril. Cuando cae el embargo en mayo nos pone un freno definitivo al rubro más importante de la transformación, que era el bajo del gasto por planilla. Se puede decir perfectamente, eso fue lo que nos detuvo el proceso. Pese a los recortes en gastos, la jerarca de Habdeba asegura que el embargo, sumado a la falta de cruceros y a no contar con acceso a créditos, pone en riesgo las operaciones de Habdeba, así como el pago de salarios de 510 funcionarios que tampoco se pueden cesar de su cargo, pues no cuentan con los recursos. Hay gente que se pregunta, ¿pero por qué no cesa más personas? Bueno, porque los dineros para pagarles sus derechos, los que nos dio la ley, son los que están congelados por el embargo. Así que no puedes cesar gente a la cual no le puedes prometer el cumplimiento de un derecho laboral. Este embargo fue solicitado por el Sindicato de Trabajadores de Habdeba Sintrahab por el supuesto incumplimiento de parte de la institución de los beneficios en la convención colectiva. A partir de este 15 de febrero, el IMAS abre la oportunidad para que nuevos interesados en becas de educación se inscriban para realizar la solicitud. Se estima aún que están pendientes de asignar 20.000 ayudas. El trámite será vía telefónica. Desde este lunes, quienes deseen optar por una beca de educación podrán realizar la solicitud ante el Instituto Mixto de Ayuda Social mediante una llamada telefónica. Según el ministro de Desarrollo, Emilio Arias, están pendientes de asignar cerca de 20.000 becas para este nuevo curso electivo. Será el IMAS el encargado de realizar los depósitos y asignaciones de las becas de educación y no el Fondo Nacional de Becas. La solicitud de las nuevas becas las pueden realizar vía telefónica al 800-000-4627. Nos queda pendiente trabajar con la asignación de nuevos beneficios, alrededor de unos 20.000, que podrán ser obtenidos sacando una cita en el 800-000-4627 a partir del 15 de febrero. También trabajamos con los estudiantes que pasaron de sexto a séptimo, los cuales no necesitan ir a las oficinas del IMAS. No obstante, para que los recursos que han sido aprobados y que están reservados puedan acreditarse, esperaremos que el Ministerio de Educación Pública, más tardar la primera semana de marzo, nos remita los registros de matrícula y en el momento en el que lo crucemos, podremos entonces hacer esa asignación ya en las respectivas cuentas.
El ministro de Planificación y presidente de Limas además informó de posibles inconsistencias en cerca de 20,000 beneficiarios, quienes serán analizados una vez que se complete la matrícula y se genere el reporte del Ministerio de Educación Pública, por lo que se espera que a la primera semana de marzo ya estén depositados los dineros. Además recordó que las nuevas cartas de compromiso de los estudiantes que pasan de sexto grado a séptimo se pueden realizar mediante la declaración en audio en la línea telefónica 800 04627 en la opción 4. El proceso no tiene costo alguno y se requiere un máximo de 10 minutos. Para el 2021 se espera otorgar más de 181,000 transferencias a estudiantes de secundaria conocidas como las becas de Avancemos, de las cuales 32,000 son estudiantes que proceden de ciclos de primaria y dejarán de recibir un beneficio promedio de 18,000 y a estos se les asignará uno de 30,000 colones. Además, en el programa Crecemos, dirigido a estudiantes de primaria y primera infancia, se otorgarán más de 40,000 nuevas becas. La limpieza en este nuevo inicio del curso lectivo se convirtió en un elemento clave para el retorno a clases presenciales. Sin embargo, la realidad de muchos centros educativos los obliga a trabajar con limitados implementos. En nuestra sección Aprendizaje en Pandemia, le mostramos el sentir de Isabel Araya, encargada de la limpieza de la escuela multinivel en Alto de Araya. Pero a mí me gustaría manejar más el alcohol líquido porque se anda para echarle a los pupitres y de todo. Entonces yo creo que esa es una carencia muy grande la que estamos necesitando en este momento. Y el servicio de agua que nos falta, a veces nos falta mucho el agua. El agua llega muy poquita. Si se abre el tubo que está abajo, aquí nos quedamos sin agua. Y si se abre aquí, allá nos quedamos sin agua. Sí, más que todo en los baños, en los servicios sanitarios, llega muy poca agua. Costa Rica llegó este lunes a los 200,000 casos confirmados de COVID-19. Esto a menos de un mes de que cumplamos un año de pandemia. No obstante, a pesar de la disminución de los contagios, una epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social advierte que en algunas comunidades del país apenas está iniciando la primera ola pandémica. En este momento, nosotros podemos tener transmisión comunitaria muy activa, muy sostenida en algunas localidades y en otras solo casitos muy esporádicos. Entonces, ese comportamiento es el que hay que entender para entender por qué se dan diferentes tipos de medidas en diferentes lugares y en diferentes momentos. Giselle Guzmán es médico y epidemióloga de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ella ha seguido de cerca el avance del SARS-CoV-2 en Costa Rica y asegura que las etapas de la pandemia no se viven igual en las diversas partes del país. El país está diciendo, bueno, el número de reproducción de casos, o sea, de cada 100 personas que tienen COVID van a generar más o menos 83 casos porque está menor a 1, el famoso R, está menor a 1, pero esto no es igual en todo el país, Henry. Esto no es igual, por eso es que no es lo mismo las medidas que yo tome en corredores o en la zona sur a las medidas que yo tome, por ejemplo, en Santa María de Dota. Son cosas muy diferentes y esto depende a esa capacidad de contagio que se encuentra en esa localidad. La experta asegura que los gobiernos locales y autoridades regionales son las que deben estar más atentas al avance del virus de cara a cada una de sus realidades, pues no es lo mismo un 1% de contagio en corredores que esa misma cifra en Alajuelita. Si yo yo mando a mis chiquitos a la escuela en corredores, tengo que tener medidas muy diferentes a si yo los mando en Santa María de Dota, porque el contagio es diferente en cada localidad. Y aquí necesitamos que la gente entienda que lo que dicen a nivel nacional es una cosa como muy promedio, como en promedio, pero los datos del nivel local, del gobierno local, de la municipalidad local, del ministerio local, de la caja a nivel local, es lo que nosotros tenemos que seguir las recomendaciones porque están adaptadas a lo que sucede en ese lugar. A la fecha, Alajuela, Pérez Celedón, Desamparados, San José y Corredores son los cantones con más casos activos, mientras que en Dota, Ojancha y Tarrazú no se presentaron nuevos casos. Este 15 de febrero Costa Rica llegó a los 200.024 casos confirmados de COVID-19, esto a 18 días de que el país cumpla un año de pandemia, además de contabilizar 2.730 fallecidos.
Más de 42.000 personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. En total, Costa Rica ha alcanzado una tasa de vacunación de 1,88 por cada 100 habitantes. Un total de 42.553 personas en nuestro país ya cuentan con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19. Así lo muestran los datos del Sistema de Información de Vacunas de la Caja del Seguro Social. Según la doctora Leandra Abarca, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, el avance en la aplicación de segundas dosis permite ir creando una barrera de protección en torno a la población que podría ser más vulnerable ante la COVID. En total, los equipos de inmunización de la Caja han aplicado 96.948 vacunas entre primeras y segundas dosis, alcanzando una tasa de vacunación nacional de 1,88 por cada 100 habitantes. La doctora Barca explicó que de ese total, 81.000 han sido aplicadas a trabajadores de primera respuesta y 15.000 en personas adultas mayores y trabajadores de hogares de larga estancia. Pero ¿cómo se comparan estas cifras con países como Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Israel? Lo vemos en esta animación de la página Nuestro Mundo en Datos, la cual recopila la información de la OMS, Ministerios de Salud y gobiernos. Si observamos, Estados Unidos ha sido el país con mayor vacunación, con la aplicación de 52 millones de vacunas, Israel con 6.600.000, Canadá con 1.200.000, México con 749.000, Argentina con 609.000 y Costa Rica con 96.000. Pero si lo vemos a vacunación por cada 100 habitantes, el orden cambia y con ello la posición de nuestro país. Israel es el país del mundo con mayor avance, con 76 vacunas por cada 100 habitantes, Estados Unidos 16, Canadá 3,33, Costa Rica 1,90, Argentina 1,35 y México 0,58. Desde el 14 de diciembre se registra en el mundo el inicio de la vacunación contra la COVID-19 y la carrera de los países y de la industria ha permitido que a la fecha se hayan aplicado en todo el mundo de manera oficial 178 millones de vacunas. De inmediato hacemos nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal? Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. Este miércoles le invitamos para que esté con nosotros en nuestra revista Café Nacional. Vamos a continuar con el tema en nuestra sección legal acerca de la renta global. Se quedaron algunos aspectos ahí en el aire, por eso le invitamos para que usted nos acompañe aquí en Café Nacional. Y a partir de las 9 de la mañana lo invitamos para que los más pequeñitos de la casa se apunten en otro Aprendo en Casa. Les vamos a dejar los materiales para que los vayan alistando y estén listos para este miércoles. Se aleja y los de la mata se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Continuamos con información. Limón podría recibir cruceros hasta finales del presente año si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Esto ha sido una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Luego de casi un año de permanecer paralizada, la industria de los cruceros busca resurgir tras el impacto de la pandemia. Según la presidenta ejecutiva de Habdeba, Andrea Centeno, se prevé que la recuperación de este sector turístico sea lenta. Y si las condiciones epidemiológicas lo permiten, es posible que el puerto de Limón podría recibir estas embarcaciones hasta en noviembre del 2021. Es una de las industrias más golpeadas por el COVID a nivel global. Y lo que se habla es que podría haber esperanza de que se reactiven a final de año, alrededor de noviembre de este año. Ya hay pequeños buques que navegan en el lado de Europa, que son los primeros que han tomado pues, la decisión de hacerlo bajo ciertas medidas de control.
De este lado, de este hemisferio, pues sería hasta finales de año lo que se vislumbra en este momento. De permitir el ingreso de buques, el sector deberá adaptarse a los protocolos y cambios para el manejo de los turistas. Se nos está pidiendo a las autoridades portuarias que pensemos, por ejemplo, en atención y servicio al cliente en burbujas. Hay que mejorar los protocolos. Costa Rica ya tiene un protocolo de atención totalmente diferente al que teníamos antes, a los cruceristas, a los buques, a las tripulaciones, la trazabilidad de la gente, a dónde va en tours, cómo va, cómo se reporta su reingreso a la nave, es totalmente distinta. Así que va a ser una recuperación pues lenta, creemos, pero que podríamos empezar a ver, ojalá, a finales de este año. Según datos de Habdeba, por cada crucero que ingresa al país se generan hasta $350,000 que beneficiaban a los destinos que visitaban sus pasajeros. Largas filas y presas se reportaron este martes en el sector de la Firestone debido a la medida de reducción de carriles que se aplicará tras la ampliación del paso a desnivel. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas para evitar los congestionamientos en este sector. Los conductores que suelen transitar la ruta General Cañas en el sector de la Firestone deberán de armarse de paciencia debido a que una serie de cambios viales iniciarán a regir a partir de este martes. Se trata de la reducción a 3 carriles y un carril que se dedicará exclusivamente al paso del transporte público. ¿En qué consisten estos cambios? Básicamente con las obras que se van a iniciar a la altura de la intersección de la Firestone, vamos a tener una limitación en la cantidad de carriles disponibles. En una primera etapa vamos a tener 3 carriles disponibles, por lo cual vamos a aprovechar para realizar una regulación de carril reversible. Y además de eso, aprovechar el hecho de que vamos a tener 3 carriles para priorizar lo que es el transporte público. En este caso, en horas de la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, van a quedar 2 carriles en el sentido Alajuela-San José y uno en el sentido contrario. Donde tenemos los 2 carriles, el carril derecho va a utilizarse exclusivo para el transporte público. Ya después de mediodía el carril se hace reversible, por lo tanto en la hora pico de la tarde vamos a tener 2 carriles en el sentido San José de Alajuela y uno en el sentido contrario. En esa oportunidad de 4 de la tarde a 7 de la noche el carril derecho será exclusivo para transporte público. En el caso de la ampliación que se va a realizar en el puente de Río Segundo, ahí no vamos a poder priorizar el transporte público en virtud de que solamente vamos a contar con 2 carriles de circulación, uno por sentido. Durante esta semana se han reportado presas y filas en el sector donde se realizan los trabajos. Para evitar el colapso de las vías, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes instaron a los conductores a tomar rutas alternas para ayudar a descongestionar. Los trabajos que se realizarán en este sector contemplan incrementar el paso a desnivel actual de 6 a 8 carriles, 4 carriles por sentido en la ruta 1 y de 2 a 4 carriles, es decir, 2 carriles por sentido en la vía transversal ruta 129. También incluyen el mejoramiento de las zonas de aproximación a esos sectores. Los trabajos se unen a la ampliación de los puentes sobre Río Ciruelas y Río Alajuela. La construcción de estas obras empezó en enero anterior y se extenderá por 12 meses, que se dividirán en 3 etapas. El costo de la obra es de $4.5 millones. En nuestra acostumbrada sección Animales en Libertad, hoy le traemos amenas imágenes de un paseo familiar de osos hormigueros. Veamos. Iniciamos la semana con una hermosa imagen. Se trata de 2 miembros de la familia oso hormiguero. Vemos cómo madre e hijo se pasean por la finca Las Catalinas en Guanacaste. Esta imagen fue captada por la organización Guanacaste Wildlife Monitoring. El oso hormiguero se caracteriza por el tono negruzco de su piel, con variable cantidad de mezclilla blanca, manos con 4 dedos, pie con 5 garras moderadas
Las otras imágenes que le mostramos fueron captadas en La Paz Community School y el Hotel Sugar Beach en Guanacaste, pero estas especies también habitan Tortuguero y la península de Osa. Se alimentan principalmente de larvas de abejones y otros insectos, principalmente hormigas y termitas. Vamos a hacer un repaso por el campo deportivo. El fin de semana, Herediano sumó su tercer juego anotando 2 o más goles, pero otra vez volvió a recibir tantos productos de errores. Esa es la tarea más urgente del nuevo técnico rojiamarillo, Luis Antonio Marín, considerando que su siguiente juego es ante Saprissa, el equipo más goleador. En medio del mal inicio del torneo para el team, la zona defensiva es la que se ha visto más vulnerable. El equipo florense es el segundo más goleado del Clausura 2021 y el único que ha recibido anotaciones en todas las fechas del certamen. 13 tantos ha encajado el subcampeón nacional, al que solo supera Cartaginés con 14 goles en contra. El mal hacer en zona baja durante la etapa del entrenador mexicano Fernando Palomeque se vio reflejado en que Herediano no repitió la formación en la línea defensiva en ninguna de las 6 primeras fechas, incluso utilizó 2 sistemas diferentes. Tras la salida del técnico azteca y a pesar de que en los últimos 2 compromisos el team vio vulnerado su marco, con Pablo Salazar como interino y en el debut de Luis Marín, los florenses ya pintan una línea defensiva estable. Brian Segura en el arco, Keiner Brown y Ariel Soto en el centro de la saga, y Orlando Galo y Suander Zúñiga por las bandas, fueron titulares en las victorias ante Cartaginés y Santos respectivamente. Luis Marín es consciente de que debe mejorar todas las líneas, pero la defensa es la más preocupante y una de las filas más delicadas para cualquier equipo. Quiere volver a hacer lo que hizo con Santos, al que en este torneo dejó como sublíder y con la tercera mejor defensa, luego de las primeras 7 fechas. Creo que nos falta mucho trabajo todavía. Todavía falta afinar muchísimas cosas para ver el Herediano que yo quiero ver. Esa es la realidad. Si usted ve el Santos de Guaples, prácticamente lo que ellos hicieron es lo que yo quiero que hagamos en muchas partes, que es que el trabajo acumulado que tienen ellos de lo que está ahí. Falta mucho todavía trabajo. Es decir, en una semana no es fácil, es como agarrarse, ver, conocer qué está pasando en el interno, porque una cosa es lo que usted ve de afuera y otra cosa lo que usted ya ve día al día. Mejorar en defensa es urgente para Marín y sus dirigidos, debido a que en la próxima fecha Herediano visitará al equipo más goleador del certamen, Saprissa, el domingo a las 6 de la tarde en Tibás. Los morados han anotado 18 veces en 8 encuentros y el fin de semana anterior le marcaron 4 veces a Limón FC. Los florenses necesitan ganar para seguir en la pelea por los puestos de clasificación. Hoy son octavos con 9 puntos, 3 menos que Jicaral, que ocupa el 4º lugar. Una derrota los volvería a alejar de la parte alta de la tabla. Keiner Segura ha dirigido a Alajuelense en los últimos 2 encuentros y la situación se podría repetir este fin de semana, ya que los manudos no saben cuándo tendrán a su técnico de cabecera, Andrés Carevic, de regreso. El lunes 8 de febrero, luego de vencer a Saprissa por partida doble, primero en la final de la Liga CONCACAF y luego en Campeonato Nacional, el técnico Andrés Carevic viajó a Santa Fe, Argentina, para visitar a su padre y acompañar a su familia, ya que su progenitor se encuentra en una delicada situación de salud. Han pasado 9 días y se han disputado 2 encuentros sin que el timonel esté en el banquillo manudo. Este periodo será mayor, ya que el regreso de Carevic es aún incierto. Según indicó el gerente deportivo Agustín Lleida, Alajuelense no le pone fecha de regreso, sino que le dieron vía libre para que vuelva cuando su situación personal lo amerite. Mientras tanto, los asistentes técnicos Keiner Segura y Mario Acosta seguirán dirigiendo al campeón nacional, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Según Segura, quien ha sido la figura visible en los compromisos frente a Grecia y Jicaral, Carevic sigue dirigiendo a la distancia y que lo que se plasma en las alineaciones y en la cancha son decisiones tomadas en conjunto con el argentino.
Incluso, el asistente técnico aseguró que Carevic estuvo en contacto durante el partido frente a los griegos y que formó parte de la charla al final del compromiso. Siempre estamos en contacto con Andrés antes del partido, después del partido contra Grecia, pues nos reunimos y hablamos y empezamos junto, lógicamente, liderado por él, empezamos a tomar decisiones, a ver el 11 que podía iniciar y todo, etc. Eso lo he conversado ya muchas veces y nuevamente lo reitero, pues acá la cabeza de la institución es Andrés. Carevic dirigió los primeros 8 partidos de la liga en este año, 6 en torneo local y 2 en CONCACAF, con un balance de 5 victorias y 3 empates. De no cambiar la situación del padre de Carevic, Segura volverá a dirigir este domingo en la visita de Alajuelense al Cartaginés, en un compromiso en el que los manudos buscarán mantener su invicto y consolidarse en la cima del Clausura. A la espera de qué sucederá con el técnico argentino, la liga cerrará la primera vuelta del torneo en casa ante Sporting FC y luego de visita frente a Guadalupe FC. Limón no arranca en este Clausura 2021 y se le comienza a hacer tarde. Los caribeños están estancados en el fondo de la tabla, pero aspiran a un cambio sustancial en las próximas jornadas. El equipo adquirió refuerzos, invirtió y cambió de timonel, pero Limón no ha logrado salir del sótano, aunque la verdad es que desde inicios del certamen la dirigencia habló de un plan a mediano plazo que empezaría a verse en el 2022. No obstante, quedar de últimos en este torneo no sería una buena política, ya que tendrían que medirse al Sporting en la liguilla del no descenso. Este domingo ante el Saprissa se dio un ligero esbozo de lo que quiere su técnico, pero en el primer tiempo fueron en plenitud lo que ha pasado durante el campeonato, errores y desatenciones. El primer tiempo, no sé, o sea, yo no le encuentro más que una sola explicación, o sea, respetamos demasiado al rival, estábamos temerosos, estábamos sin confianza con el balón, uno desgastándose, pegando gritos constantemente, fue algo tan extraño, no sé, se la dábamos más a los del color morado que a los blancos, nos hicieron 2 goles de saque de banda. Limón tendrá que buscar de nuevo subir la cabeza en momentos de apremio. Lo espera el derbi del Caribe el fin de semana, ante el Santos, otra dura prueba para los de Casas. La ola de frío inclemente que azota buena parte de Estados Unidos seguía extendiéndose este martes tras cobrarse la vida de 10 personas y dejar sin energía eléctrica a millones, incluso en estados del sur como Texas, con temperaturas generalmente moderadas. Una ola de frío polar congela Estados Unidos. La nieve y las bajas temperaturas se extendían el martes, incluso en estados del sur como Texas, más acostumbrados a las olas de calor que al frío intenso. En algunos sitios, las temperaturas llegaron a 18 grados Celsius bajo cero el fin de semana. Los habitantes de las ciudades texanas se mantenían encerrados en sus casas, muchos por falta de abrigo suficiente, en un estado donde las temperaturas promedio rondan los 20 grados. Pero los niños igual encontraron la forma de jugar en la nieve. No tenemos trineos aquí en Houston, obviamente, porque no hay montañas, así que estos son para dunas de arena, pero los estamos usando porque también funcionan para la nieve. Pero no todo es diversión. A causa de las fuertes nevadas, las heladas y las medidas para evitar la sobrecarga de la red, casi 2.800.000 hogares en Texas se quedaron sin electricidad el lunes y otros amanecieron sin agua. No tenemos agua. Cuando nos despertamos esta mañana vimos que nuestras cañerías estaban congeladas y no hay agua en la casa. Nuestro vecino acaba de conseguirnos un tanque de propano para intentar descongelar nuestras tuberías porque están congeladas. No estamos acostumbrados a esto en Texas. Las autoridades han atribuido una decena de muertes al mal tiempo y llamaron a la población a extremar los cuidados al viajar en estas condiciones peligrosas. Además de Texas, otros estados como Alabama, Oklahoma, Kansas, Mississippi y Oregon han declarado el estado de emergencia. Y las previsiones indican que las condiciones extremas se extenderán todavía más al sur.
La justicia neerlandesa ordenó levantar el toque de queda decretado para enfrentar al COVID-19 y que provocó las peores protestas de las últimas décadas. Un tribunal de La Haya lo consideró una violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada. No más toque de queda en Países Bajos. Un tribunal de La Haya ordenó el martes el levantamiento de la medida, en vigor desde el 23 de enero, para enfrentar la pandemia de coronavirus. Según el fallo, se trata de una violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada. Creo que es muy importante que el tribunal concluya que ya no hay razón para el toque de queda, así que todo el mundo está feliz. Vi que Internet explotaba de gente feliz porque realmente no hay razón para un toque de queda. Personalmente entiendo que algunas personas quieren que desaparezca el toque de queda, pero apoyo al gobierno y con la variante británica del virus creo que es mejor hacer todo lo posible para limitar la propagación del virus. Era la primera vez que se decretaba un toque de queda en territorio neerlandés desde la Segunda Guerra Mundial. Su implementación motivó multitudinarias protestas en varias ciudades que se saldaron con decenas de arrestos. El precio del Bitcoin superó este martes los $50,000, algo inédito en el sector de las criptomonedas, y sigue batiendo récords gracias al interés de los grandes bancos y de compañías como Tesla. Un nuevo récord para el Bitcoin. El precio de esta criptomoneda alcanzó el martes su máximo histórico y superó por primera vez los $50,000. Tras una subida vertiginosa en 2020, ha quintuplicado su valor de hace un año. Pero mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios del año siguiente. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció sorpresivamente que había invertido $1.500 millones en estas criptomonedas. Además, grupos bancarios y financieros están cada vez más interesados, y la semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, así como Mastercard, anunciaron nuevos proyectos en el sector. Irán quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y pide a la Unión Europea ayuda para que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acelere el proceso. Irán quiere que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear y pide a la Unión Europea ayuda para que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, acelere el proceso. Las duras sanciones internacionales impuestas al régimen iraní ahogan cualquier intento de reconducir la maltrecha economía del país. Hay asuntos específicos en los que la Unión Europea puede y debería intervenir. Uno de estos asuntos, mencionado por nuestro ministro de Exteriores, es sobre el papel que puede jugar la Unión Europea en orden a facilitar la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear. Así que el papel que la Unión Europea puede tener se basa en lo que está escrito en el acuerdo y en la resolución 2231 de Naciones Unidas. De entrada, Biden es favorable a que Estados Unidos vuelva al acuerdo, siempre y cuando Irán cumpla con las restricciones previstas en el texto. No hay lugar para las armas nucleares en nuestra doctrina de defensa. El decreto de nuestro líder supremo ha mostrado claramente que Irán no tiene interés alguno en poseer armas nucleares. De hecho, las armas nucleares están prohibidas en base al edicto de nuestro líder supremo. En consecuencia, no tenemos ningún interés en adquirir armas nucleares y no ha habido cambio alguno en nuestra política a este respecto. Los próximos días son cruciales. El Parlamento iraní aprobó una ley que entraría en vigor a finales de esta semana para dejar de someterse a las férreas inspecciones internacionales. Y sin inspecciones, aumentarían las dudas sobre su programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, los analistas esperan gestos positivos por ambas partes.
Y llegamos así al cierre de esta entrega informativa y recordándoles a ustedes, por supuesto, que nos pueden ver y escuchar también en nuestras otras ediciones a las 12 y a las 7 de la noche en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias, y además dejar sus comentarios en @Cinar Noticias en Twitter. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la programación habitual de Canal 13. El miedo será